Buenos días, jóvenes alumnos. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar 8 ejercicios del tema de electroquímica. Muy bien, jóvenes, pero primero, la semana pasada habíamos estado viendo la electrólisis. Lo primero que hay que recordar, jóvenes, que vamos a tener dos electrodos. El primero se va a denominar el cátodo y el segundo se va a denominar el ánodo. El ánodo se caracterizaba porque en él se iba a realizar una oxidación. Y en el cátodo se iba a realizar una reducción. Listo. Segunda característica es que el ánodo tenía carga positiva y el cátodo tenía carga negativa. Y la forma para reconocerlo era asociando vocal con vocal y consonante con consonante. Muy bien, ahora habíamos visto nosotros 3 casos. El primer caso, cuando trabajamos una sal fundida. Una sal fundida. Por ejemplo, realmente tenemos acá nuestro cátodo y tenemos nuestro ánodo, ¿sí o no? Habíamos trabajado el cloruro de sodio. El cloruro de sodio en estado líquido. Fundido significa que todo el electrolito va a estar formado solamente cloruro de sodio. Y si está fundida, significa que se ha trabajado o se trabaja a 800 grados Celsius. Ahora, esta sal fundida, cuando es conectado a una batería de corriente alterna, entonces el electrolito se va a separar en su forma iónica. Entonces el cloro se va a unir al ánodo y el sodio se va a unir al cátodo. El cloro iba a formar cloro gaseoso. Como hay dos cloros, para que esté balanceado, se va a liberar 2 electrones. Esto era en el ánodo. Listo. En el cátodo, en cambio, teníamos el sodio más 1. Entonces gana un electrón y se forma sodio en estado líquido. ¿Cuál es lo importante cuando se trabaja en una sal? Cuando se trabaja una sal fundida, es que la sal, sobre todo una sal aloidea, se va a separar en sus formas iónicas. ¿Qué podemos decir acá? Que con 1 mol de cloro se obtiene también 2 mol de electrones. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. También habíamos visto nosotros en una solución acuosa. Ojo, una solución acuosa concentrada. Lo que habíamos visto ahí, que cuando teníamos acá el cátodo y el ánodo y teníamos el mismo electrolito, pero esta vez en solución acuosa, quiere decir el cloruro de sodio, entonces el cloro se formaba igualito. Cloro menos 1, formamos acá el cloro gaseoso y se liberaba 2 electrones. Pero esto ocurría en el ánodo. Pero en el cátodo, jóvenes, lo que ocurría era que como estamos hablando de una solución acuosa, significa que el ácido clorhídrico está diluido. Y también vamos a encontrar la molécula de agua. Y ahora, ¿quién se va a reducir? Quien se va a reducir en este caso va a ser la molécula de agua. Y acá se va a obtener gas hidrógeno. Ya, jóvenes, esto es importante, sobre todo saber reconocer cuando trabajamos en una solución acuosa concentrada. Ahora, jóvenes, por otro lado, también teníamos en una solución acuosa concentrada, pero ahora teníamos una sal oxidal. Nuevamente, tenemos acá el cátodo y tenemos el ánodo. Ahora vamos a trabajar una sal oxidal. Por ejemplo, puede ser el sulfato ferroso. Ahí está. Sulfato ferroso. Ahí está el sulfato ferroso. Puede ser el sulfato férrico. Listo. 2SO4, 3. Puede ser, por ejemplo, el nitrato NO3. Puede ser el nitrato cúprico. Ahí está. 2. Puede ser el nitrato cuproso. Ahí está. Puede ser, por ejemplo, el fosfato de plata o nitrato de plata, que es el más conocido. Sería el nitrato de plata, etc. Estamos trabajando nosotros con metales del grupo 2B. Cuando trabajamos con metales del grupo 2B, estos metales se van a acumular en el cátodo.
en el cátodo. En cambio, en el ánodo, quien se va a oxidar es la molécula de agua. ¿Entiendan? Entonces, en el cátodo, ¿quién se va a formar? Se va a formar el elemento del grupo 2B. Pero, si nosotros hubiéramos puesto, por ejemplo, el sulfato de litio, el litio no se va a formar en el cátodo. Si hubiéramos puesto el sulfato de sodio, no se va a acumular. Entonces, ¿quiénes se van a acumular en el cátodo? Los elementos que son del grupo 2B. En cambio, el sulfato, el nitrato, el carbonato, el permanganato, estos no se oxidan, ¿ya? ¿Quién se va a oxidar? Es el agua, y acá se va a formar la molécula de oxígeno. Entonces, jóvenes, hay que saber reconocer estos puntos. Y por último, habíamos visto cuando teníamos una sal diluida. En una sal diluida, al haber poca concentración de la sal, entonces quien se oxida y se reduce es la molécula de agua. Y jóvenes, también nosotros habíamos visto la semana pasada las leyes de Faraday, donde nosotros habíamos visto de que un Faraday equivale a la carga de un mol de electrones, equivale a 96.500 coulombs. ¿Cómo lo trabajamos? Por ejemplo, si tenemos acá el ánodo, se va a formar el cloro, ¿sí o no? El ion cloro me iba a formar el cloro gaseoso, ahí está, y se iba a liberar, en este caso, 2 electrones, para que esté balanceada la ecuación, y acá es 2. Listo. Entonces, ¿cómo lo trabajamos esto? Que para obtener una mol de cloro gaseoso, se requiere de 2 Faradays. De otra forma, si queremos obtener una mol de cloro gaseoso, podemos expresarlo también en Coulomb. 2 por, recuerda que cada Faraday equivale a 96.500 Coulomb. Entonces 2 por 96.500 Coulomb. Y está expresado en Coulomb. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la molécula de agua. En el ánodo tenemos acá la molécula de H2O. Y entonces se va a formar el oxígeno, ¿sí o no? Acá tengo 2 oxígenos, 1 por 2. Pero también se libera un protón, es decir, hidrógeno. Pero aquí hay 4 hidrógenos por 4. Para que esté balanceada toda la ecuación, también se libera 4 electrones. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que para formar una mol de oxígeno gaseoso se requiere de 4 Faradays. Ya, jóvenes, de ese modo vamos a asociar mol con Faradays, o mol también podría ser una mol. Una mol equivale a 4 por 96.500 Coulomb. De ese modo también vamos a trabajar. Jóvenes, muy bien. También en la primera ley de Faraday habíamos visto de que la masa acumulada en uno de los electrodos, acá está, la masa acumulada o bien en el cátodo o bien en el ánodo, se calcula con la siguiente fórmula, que es igual al peso equivalente multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo en segundos entre 96.500. Por ejemplo, si queremos determinar los pesos equivalentes de los metales, es mucho más fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo el cobre más 2A, entonces su peso equivalente va a ser igual a ¿qué? A su peso atómico, que es 63,5 entre su carga más 2. Listo. Por ejemplo, del aluminio, que actúa con más 3, entonces va a ser igual su peso atómico 27 entre 3. Si tengo, por ejemplo, otro metal, el magnesio, que está en el grupo 2A más 2, entonces va a ser 24, que es su peso atómico, entre 2. Listo. Es mucho más sencillo de los metales. En cambio, en los no metales hay que tener un poquito de cuidado. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí el ánodo, y queremos determinar el peso equivalente del oxígeno, de la molécula de agua, se va a formar el oxígeno, se está liberando 4 hidrógenos, acá es 2, y se está liberando también 4 electrones. Entonces, el peso equivalente para, que en este caso hay 2 oxígenos del oxígeno gaseoso va a ser 2 por 16. Pero ¿cuántos electrones se están liberando? Se están liberando 4 entre 4. Sería 2 por 16, 32 entre 4, 8. Por lo tanto, el peso equivalente del oxígeno es 8. Tener eso en cuenta, jóvenes. Por ejemplo, para el cloro, igualito, en el ánodo, tenemos acá cloro menos 1, se está formando acá
cloro gaseoso, 2 cloros, y se está liberando 2 electrones. Entonces el peso equivalente para el cloro, jóvenes, tenemos acá 2 cloros, ¿sí o no? Entonces va a ser 2 por 35,5 entre, se está liberando 2 electrones entre 2. Por lo tanto, el peso equivalente para el cloro, va a ser igual a 35,5. Y esto es muy importante. Siempre nos preguntan del cloro, del oxígeno, del hidrógeno, es 1, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Y la intensidad de corriente eléctrica está expresado en amperes, el tiempo en segundos y entre 96.500, que se relaciona con la carga de un Faraday. Además, jóvenes, la carga eléctrica es igual a la intensidad por el tiempo. En algunos ejercicios no nos van a dar ni la intensidad ni el tiempo, pero sí nos dan la carga. Entonces lo reemplazamos en la fórmula, ¿ya? Muy bien, la segunda ley de Faraday nos habla sobre la relación que hay en las masas que se van a depositar en los electrodos. Por ejemplo, a nosotros nos dan de dato la masa depositada en el cátodo y nos piden determinar la masa depositada en el ánodo. ¿Y cómo lo relacionamos? Con la segunda ley de Faraday, que la masa depositada en un electrodo es a su peso equivalente, como la masa depositada en el otro electrodo, como a su peso equivalente. Muy jóvenes, entonces, de acuerdo a esto, vamos a trabajar el día de hoy. Muy jóvenes, empecemos con la resolución de ejercicios. Muy bien, jóvenes, vayamos ahora a la resolución de ejercicios. La pregunta número 1 nos dice cuántos gramos de níquel en estado sólido se van a depositar en el cátodo de una celda electrolítica que contiene níquel acuoso. Mira, y nos dan todavía su carga más 2. Cuando a través de ella y durante 2000 segundos circula una corriente de 9,65 amperes. Bien, nos están preguntando la masa depositada en el cátodo. Listo, acá, en el cátodo. Entonces, este vendría a ser nuestro cátodo. Nuestro cátodo, hay que recordar que aquí ocurre una reducción. Tenemos acá el níquel que está en su forma iónica, más 2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Este níquel más 2 va a ganar 2 electrones y se va a formar el níquel en estado sólido. Listo. Entonces nos piden la masa depositada. Entonces la masa depositada de níquel va a ser igual a su peso equivalente multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo entre 96.500. Listo, jóvenes. Listo. Entonces vamos por acá. La masa depositada en el cátodo va a ser igual al peso equivalente del níquel. Tenemos su peso atómico, claro, es 58,7, pero su carga de níquel es más 2 y además se libera 2 electrones. Entonces los dividimos entre 2. Listo, ya tenemos su peso equivalente multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica, que es 9,65 amperes, multiplicado por el tiempo en segundo, que es 2000 segundos. Y todo eso dividido entre 96.500. Listo. Ahora vamos a calcular la masa de níquel depositada. A ver, sería 58,7 entre 2 igual a eso multiplicado por 9,65 igual todo esto por 2000, 1, 2, 3 y todo esto entre 96.500, saliéndonos finalmente 5,87. Clave la letra D. Muy bien, jóvenes, entonces pasemos a la pregunta número 2. Dice, calcular el tiempo en horas. Bien, jóvenes, cuando nosotros trabajemos esta fórmula, entonces el tiempo nos va a salir en segundos. Y luego lo pasamos a horas. Pues. Listo. Dice acá, calcular el tiempo en horas para que una corriente de 9,65 amperes, bueno, nos están dando la intensidad de corriente eléctrica, que es de 9,65 amperes, que circula una celda eléctrica que contiene aluminio más 3, entonces se está refiriendo en el cátodo. De una vez trabajamos su peso equivalente del aluminio más 3. Listo. Peso atómico del aluminio nos dan de dato, que es 27. En este caso se van a transferir 3 electrones. Claro, para que se pueda anular. Entre 3 saliendo 9. Listo.
y se deposita 18 gramos en el metal. Nos dan también la masa, que es igual a 18 gramos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que los 18 gramos depositados en el cátodo va a ser igual al peso equivalente del aluminio multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo que nos piden en horas. Todo eso entre 96.500. Listo, vamos a reemplazar todos estos datos y vamos a ver cuánto sale. Entonces sería 18 es igual a 9 por la intensidad, que es 9,65 por el tiempo entre 96.500. Listo, vamos a despejar y nos va a salir ya el tiempo. Sería, vas a multiplicar 18 por 96.500, nos sale esa cantidad. Entre 9, esa cantidad, y entre 9,65 nos sale esa cantidad. Pero esto está en segundos. Ya tenemos que pasarle a horas. Entonces lo vamos a dividir entre 3.600. Porque en una hora hay 3.600 segundos. Saliéndonos finalmente 5,5555. Buscamos esa clave. Sería 5,6. Entonces el tiempo va a ser igual 5,6 horas. Muy bien. Vayamos ahora a la pregunta número 3. Dice que es un clásico. Nos preguntan ¿cuántos mililitros de cloro gaseoso medidos a condiciones normales? ¡Wow! Se produce durante la electrólisis del cloruro de magnesio fundido. Cloruro de magnesio fundido. Ojo. Si en el cátodo se deposita 2,4 gramos de magnesio. Entonces tenemos acá el cátodo por un lado y por otro lado tenemos el ánodo. Acá está el cátodo y acá tenemos el ánodo. Listo. Tenemos acá el cloruro. ¿Dónde está? El cloruro de magnesio. El magnesio cloro 2. Listo. ¿Por qué? Porque el magnesio al estar en grupo 2A actúa con más 2. Entonces acá está el magnesio más 2. Y acá se está depositando, ¿cuántos gramos? Se está depositando 2,4 de magnesio. Entonces acá se está depositando, en este caso si está fundido, magnesio, pero en estado líquido. Ya en estado líquido. Entonces la masa obtenida de magnesio es de 2,4 gramos. Listo. Nos están preguntando cuántos mililitros de cloro gaseoso medidos a condiciones normales se producen durante la electrólisis de esto. Ya. Acá en el ánodo, jóvenes, se va a depositar el cloro, pero el cloro va a estar en este caso en estado gaseoso. Entonces vamos acá, cloro menos 1 se va a formar al cloro gaseoso. Listo. Pero acá hay dos cloros por 2 y se va a liberar 2 electrones. Hasta ahí está todo correcto. Jóvenes, para determinar el volumen a condiciones normales, tenemos que relacionar acá cuántas moles hay. ¿Por qué? Porque hay que recordar, a condiciones normales, en una mol, siempre vamos a encontrar, en una mol de cualquier gas, vamos a encontrar 22,4 litros. Si nosotros identificamos cuántas moles se están acumulando en el ánodo, entonces lo podemos relacionar con el volumen. Y para eso vamos a relacionarlo con la masa. Entonces, ¿qué decimos acá? Por la segunda ley de Faraday, ahí está, por la segunda ley de Faraday, ¿qué nos dice? Que la masa acumulada en el cátodo es al peso equivalente, es igual a la masa acumulada en el ánodo sobre el peso equivalente, en este caso del gas que se va a acumular. ¡Listo! Vamos por acá. Esta es la formulita. Entonces, de datos nos dan esta masa, que es 2,4, esa es su peso equivalente. Jóvenes, el magnesio, acá nomás, su peso equivalente del magnesio es igual, su peso atómico es 24. Entre los electrones que va a perder, en este caso electrones que va a ganar, ¿ya? Porque el cátodo cede electrones, da electrones. Son 2 electrones entre 2. Listo. Y esto sale 2. Entonces 24 es a 12 como la masa de cloro que queremos nosotros. Entre el peso equivalente del cloro, que lo calculamos, que es 35,5. Entonces vamos a calcular esto. Sería
2.4 entre 12 es igual a esa cantidad. Todo eso por 35.5 y nos sale 7,1 gramos. Listo. Entonces la masa acumulada en el ánodo, el gas, va a ser igual a 7,1 gramos. Listo. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que en una mol de cloro gaseoso siempre vamos a encontrar, como son dos cloros, 35,5 por 2 es 71 gramos. Nosotros queremos identificar cuántas moles hay en 7,1 gramos. Entonces, este 7,1 por 1 entre 71. Entre 71 y nos sale 0,1. Entonces, vamos a tener acá 0,1 mol. Vamos a transformarlo a litros. Entonces, ¿qué decimos? Que en un litro, que en una mol de cualquier gas, vamos a encontrar ¿qué cosa? 22,4 litros. A ver, entonces vamos a multiplicar esto, pues. Multiplicado por 22,4 y nos sale 2,24 litros. Entonces, esto sería respuesta sí, pero nos están pidiendo en mililitros. Entonces, el volumen lo vamos a transformar, pues. 2,24, ¿sí o no? Vamos a multiplicarlo, vamos a hacer un artificio por 10 al cubo y por 10 a la menos 3. No alteren nada. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque 10 a la menos 3 es prefijo de mili. Por lo tanto, el volumen va a ser igual. Esto hay que multiplicarlo por 1000, porque 10 al cubo es 1000. 2,24 por 1000. 1, 2, 3. Y nos está saliendo 40 mililitros. Entonces buscamos la clave. 40 mililitros. Acá está. Clave la letra A. Muy bien, jóvenes. Pasemos ahora a la pregunta número 4. Determinar los gramos de magnesio que se depositan en el cátodo de una celda eléctrica cuando se conecta 19,3 amperes circulante durante 1200 segundos a través del cloruro de magnesio. Entonces, jóvenes, nos están pidiendo determinar cuántos gramos de magnesio. Jóvenes, si es el magnesio, más facilito, pues su peso equivalente del magnesio va a ser igual a su peso atómico, que es 24 entre 2 es igual a 12. Tenemos su peso equivalente, tenemos la intensidad de corriente eléctrica, que es igual a 19,3 amperes, y tenemos también el tiempo, que es igual a 1200 segundos. Nos piden la masa. Entonces la masa depositada es igual al peso equivalente multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo entre 96.500. Esta es la formulita que ya conocemos ya. Entonces, la masa depositada en el cátodo va a ser igual a ¿cuánto? A 12 por 19,3 por 1200, todo eso sobre 96.500. Listo. Vamos a operar esa cosa y nos va a salir, a ver, 12 por 19,3 por 1200, sale finalmente esa cantidad entre 96.500, saliendo finalmente 2,88. Entonces el peso depositado de magnesio va a ser igual a 2,88 gramos. Buscamos clave, la letra C. Muy bien, jóvenes, pasemos a la pregunta número 5. ¿Cuántos mililitros medidos a condiciones normales? Nuevamente condiciones normales. Ocupará el oxígeno que se obtiene en la descomposición electrolítica del agua, utilizando una corriente de 5 amperes durante 1930 segundos. A ver, entonces nosotros tenemos acá, a ver, el oxígeno, jóvenes, se va a depositar en el ánodo. Acá tenemos el ánodo, acá el ánodo, listo. En el ánodo lo que va a ocurrir es la oxidación. En este caso, la oxidación de la molécula de agua. Tenemos acá el H2O y se va a formar primero el gas oxígeno. Como son dos átomos de oxígeno, entonces acá por 2. Pero también se libera el protón, o sea, hidrógeno, y también electrones. Pero hay que balancearlo. Aquí hay 4 hidrógenos, aquí hay 1 por 4. Y para balancearlo, por 4. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica del electrón es negativo. Más 4 menos 4 se van.
balanceado todo. ¡Listo! ¿Cuántos mililitros a condiciones normales ocupará el oxígeno que se obtiene en la descomposición electrolítica del agua utilizando una corriente de 5 amperes durante... ya. Chicos, acá nos están dando la intensidad de corriente eléctrica y nos están dando el tiempo. Entonces tenemos que calcular primero la masa. Entonces la masa va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al peso equivalente del oxígeno multiplicado por la intensidad de corriente por el tiempo entre 96.500. Listo, esta es la fórmula que ya debemos de conocer. Listo, entonces vamos a ver acá. La masa obtenida, el peso equivalente del oxígeno, ya sabemos que es 8, ¿sí o no? Entonces va a ser igual a 8 multiplicado por la intensidad que es 5 amperes multiplicado por 1930 entre 96.500. Entonces la masa acumulada va a ser igual acá, ahora vamos a multiplicar, sería 8 por 5, 40 por 1930 igual entre 96.500, saliendo finalmente 0,8 gramos. 0,8 gramos. Chicos, si desean, hacemos regla de 3 simple, si no lo trabajamos de frente. Pues, ¿cómo de frente? Primero, en una mol de oxígeno existen, ¿cuánto? Existe 32 gramos de oxígeno. Pero a su vez, en una mol de oxígeno siempre va a haber 22,4 litros. Y listo, vamos a operar todo eso. Entonces, ya lo tenemos todo esto en litros, ya no hay gramos ya. Gramo y gramo se fueron, mol y mol se fueron. El volumen va a ser igual a multiplicado, primero eso, entre 32, que es igual a eso, y multiplicado por 22,4. Obtenemos esa cantidad que es 0,56 litros. Pero nos están pidiendo en mililitros. Ya el volumen va a ser igual. Lo multiplicamos por 1000. Por 1000. 1, 2, 3. Listo. Y obtenemos finalmente 560 mililitros. Haciendo la misma operación de la pregunta anterior. Buscamos clave. Clave la letra C. Muy bien, jóvenes. Pasemos ahora a la pregunta número 6. Dice: la carga en column necesaria para depositar 5,4 gramos de plata a partir del nitrato de plata acuoso. Entonces, si vamos a tener acá vamos a tener acá dos electrodos. Acá tenemos nuestro cátodo. Y acá tenemos nuestro ánodo. Y tenemos el nitrato de plata acuoso. Significa que la plata se va a depositar en el cátodo. Y en el ánodo se va a oxidar el agua. ¿Ya? Y el nitrato queda y se forma ácido nítrico. ¡Listo! Tenemos acá la plata que se va a acumular. Nos piden la carga. Ahí vamos a hacer esto, ¿ya? Tenemos acá la plata G más 1. Se gana un electrón. Listo. Y se va a formar la plata. Plata en estado sólido. Listo, listo. Acá tenemos una mol de electrón. Va a formar una mol de plata. Entonces, una mol de electrón forma una mol de plata. Listo, sólido. Pero una mol de electrón también lo podemos relacionar a un Faraday, ¿sí o no? A un Faraday podemos encontrar el peso atómico de la plata expresado en gramos. Sería 108 gramos, correcto. Pero todavía no estamos trabajando en Coulomb. Entonces, podemos decir que en un Faraday también hay 96.500 Coulomb. En 96.500 Coulomb hay 108 gramos de plata. Nos están preguntando en 5,4. En 5,4 gramos de plata, ¿cuántos Coulomb hay? Listo, vamos a operar eso. Entonces, el valor de X por regla de 3 simples va a ser igual a 5,4 por 96.500 entre 108. A ver, ¿cuánto nos sale esa cosa? 5,4 por 96.500 entre 108 nos sale finalmente 4.825. 4.825 Coulomb. Buscamos la clave.
Uy, ¿en clave? Sí, clave la letra, ella me estaba asustando ya. Muy bien, jóvenes, pasemos ahora a la pregunta número 7. Calcular la carga en Coulomb que debe circular en una celda que contiene como electrolito al fluoruro de calcio fundido, para depositar en el cátodo 20 miligramos de calcio y determine el volumen medidos a condiciones normales de flúor liberados en el ánodo. Wow. Dos preguntas a la vez. A ver, tenemos acá nuestra celda. A ver, tenemos acá nuestro cátodo y nuestro ánodo. Listo. Acá tenemos el cátodo y acá tenemos el ánodo. Listo, tenemos acá el fluoruro de calcio fundido. Entonces, si tenemos el fluoruro de calcio fundido, significa que el flúor se va a depositar en forma de gas en el ánodo y el calcio como está en grupo 2A, se va a depositar en el cátodo. Listo, vamos a hacer la reacción del flúor. El flúor menos 1 va a formar flúor gaseoso, que es 2. Como hay 2 flúor, 2. Y se va a liberar 2 electrones para que esté balanceado. Listo. En el calcio va a ocurrir algo parecido. Calcio más 2 gana 2 electrones. Listo. Y se forma el calcio líquido. ¿Por qué? Porque está fundido. Ya está fundido. Listo. Esto es lo que va a ocurrir. Nos está diciendo que se está depositando, en este caso líquido, 20 miligramos. Listo. 20 miligramos. Entonces, el peso, 20 miligramos. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Nos están pidiendo acá la cantidad de flúor depositado a condiciones normales, igualito que en los ejercicios anteriores. Primero buscamos la masa obtenida y luego lo trabajamos a condiciones normales. Listo, entonces esto se va a dar gracias a ¿quién? A la segunda ley de Faraday. Listo. Que nos dice que la masa obtenida, en este caso en el cátodo, va a ser igual al peso equivalente del metal, ahí está, del metal depositado en el cátodo, como la masa obtenida del gas obtenida en el ánodo es a su peso equivalente de ese gas. Listo, segunda ley de Faraday. Vamos a reemplazar, por favor. Nos dice que tiene 20 miligramos. 20 miligramos, 20 por 10 a la menos 3 gramos. Entre su peso equivalente de calcio, acá. El calcio, peso atómico es 40. Listo, peso atómico es 40, acá está. Pero, como se está transfiriendo 2 electrones, entre 2 nos sale 20. Listo. Esa 20, como el peso depositado de flúor es a su peso equivalente. Wow. Acá, jóvenes, vamos a trabajar el peso equivalente del flúor. Listo. Tenemos 2 flúor. Entonces, 2 por 19. Listo. ¿Entre cuántos electrones se transfieren? 2. Entre 2. Saliendo finalmente 19. Entonces, entre 19 acá. Por lo tanto, el peso de flúor o la masa de flúor que vamos a obtener va a ser igual. A ver, 20 y 20 se va. El 19 pasa a multiplicar. 19 por 10 a la menos 3 gramos. Listo. Ya tenemos esa relación. Entonces, ¿qué más nos piden? Nos piden acá determinar el volumen medido en condiciones normales. Tenemos acá nosotros de masa 19 por 10 a la menos 3 gramos, ¿sí o no? De flúor. Entonces vamos a trabajarlo así. Que en una mol de flúor tenemos el flúor gaseoso es 2 veces flúor. Entonces 19 por 2, 2 por 19, que eso sería 38 gramos. Es decir, en una mol de flúor tenemos 38 gramos de flúor. Y ahora vamos a transformarlo en litros. Y en una mol de cualquier gas vamos a obtener 22,4 litros. Listo. Gramo con gramo se va, mol con mol se va. Y vamos a operar toda esa cosa. Sería 19 entre 38 es igual a 0,5 multiplicado por 22,4 sale esa cosa. Y una vez lo operamos entre 1000. Sale 0, entonces la masa depositada del flúor sale, del flúor gaseoso,
va a ser igual a 0,0112 gramos. Y en notación científica va a ser 1,12 por 10 a la menos 2. Dios mío, 1,2 por 10 a la menos 2 gramos. Listo, ya tenemos la masa. ¿Qué más nos piden? Nos piden calcular la carga en Coulomb. Uy, nos olvidamos de esto. Vamos a hacerlo. Que se debe circular en una celda que contiene eso. Entonces, vamos a calcular la carga en Coulomb. Me había olvidado de eso. Ya, vamos a trabajarla así. La masa obtenida es igual al peso equivalente multiplicado por la carga entre 96.500. Listo. Entonces, vamos a ver acá. El peso que nos dan es de 20 miligramos, es decir, 20 por 10 a la menos 3 es igual al peso equivalente del calcio, que ya dijimos que es 20, multiplicado por la carga entre 96.500. Listo. Entonces vamos a operar eso. Sería, vamos a hacer de frente, 20 entre 1000, 1, 2, 3, sale esa cantidad, multiplicado por 96.500, sale esa cosa, entre 20, saliendo finalmente, la carga va a ser igual a 96,5 Coulomb. Pero nos piden notación científica. La carga va a ser igual a 9,65. Se va para la izquierda y aumenta para la derecha. Por 10 a la 1 Coulomb. Buscamos esa clave. 9,65. Ah, correcto. Sería clave la letra A. Muy bien, chicos. Y por último, jóvenes, ya pasemos a la pregunta número 8. Dice, al efectuar la electrólisis de una solución de ácido clorhídrico, se desprende el cloro. Pregunta, ¿qué volumen de cloro medidos a 0,82 atmósferas y 127 grados Celsius se desprenderá al pasar 19.300 Coulomb? Listo. Entonces tenemos acá el cátodo y el ánodo. Entonces, el cátodo y el ánodo. Para que se desprenda el cloro, entonces tiene que ser en el ánodo. Acá tenemos acá el cloro menos 1, se forma el cloro gaseoso 2 más 2 electrones. Listo, siempre se repite esta ecuación. Nos piden el volumen, nos dan presión, temperatura y la constante universal de los gases. Entonces tenemos que usar pavo ratón. Listo. Presión tenemos, listo. Temperatura más 273 nos sale 400 Kelvin. Tenemos temperatura. Constante sí, número de moles. Pero para calcular el número de moles tenemos que calcular la masa. A ver, entonces vamos a ver la masa obtenida en el ánodo de cloro gaseoso va a ser igual al peso equivalente de cloro multiplicado por la carga. En este caso nos dan esta carga sobre 96.500. Listo. Entonces vamos a reemplazar el peso de cloro que vamos a obtener en el ánodo va a ser igual a peso equivalente de cloro, ya lo hicimos ya, 35,5 multiplicado por la carga que es de 19.300 entre 96.500. Listo. Peso obtenido va a ser igual, vamos a multiplicar, sería 35,5 por 19.300, sale esa cosa, entre 96.500. Listo, sale 7,1. Sale 7,1 gramos. Listo. Entonces, para determinar pavito ratón necesitamos número de moles. Número de moles va a ser igual a la masa expresada en gramos entre su peso, en este caso, su peso molecular o masa molar. Entonces, vamos a reemplazar 7,1 entre masa molar. ¿Nos dan de dato? No. Pero como son dos cloros, 35,5 por 2 sale 71. Entre 71. Operando esta cosa, 7,1 entre 71 nos sale 0,1. 0,1. Listo. Entonces reemplazamos. Pavo es igual a ratón. Listo. Presión 0,82 por el volumen que nos piden es igual a 0,082 por 400 Kelvin
por el número de moles, que es 0,1. Listo, volumen va a ser igual. Vamos a multiplicar. Todo eso sería 0,1 por 400 por 0.082 y sale finalmente esa cantidad entre 0.82 saliendo finalmente 4. Volumen 4 litros. Buscamos la clave. Clave la letra D. Muy bien, jóvenes. El día de hoy hemos resuelto 8 ejercicios de electroquímica. Esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.